Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo programa desde el Observatorio. Les saluda la doctora Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todas las semanas, para mí es un gusto saludar a todas las personas quienes se conectan a esta hora a través de Católica Radio y por supuesto a quienes ven o escuchan la retransmisión del programa por cualquiera de las plataformas digitales de nuestra querida universidad. Como es de costumbre, nos acompaña nuestro coanfitrión y director del observatorio, el doctor Hernán Vera Rodríguez. Bienvenido, doctor, a un nuevo programa. Hola, Jennifer, y saludos a la audiencia, saludos a la invitada, doctora Linda Colón. Así es, doctor, muchísimas gracias. Pues de manera especial saludamos a la doctora Linda Colón Reyes, quien nos acompaña el día de hoy en el programa Bienvenida a Desde el Observatorio. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Estoy muy alegre de estar aquí con ustedes. Nosotros estamos más contentos, doctora, de poder tenerla en el programa del día de hoy, que sé que será un programa muy enriquecedor y pues de mucha información para todos los puertorriqueños. Muy alegres de tenerla el día de hoy. Así que, doctor, cuéntenos de qué estaremos hablando. Pues hoy estaremos hablando de la pobreza y la desigualdad en Puerto Rico, por razón, ¿verdad?, de que recientemente presentamos acá en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico el libro de la doctora Linda Colón, que trata sobre esos temas. Así que todo el mundo, toda la audiencia sabrá que la doctora Colón es una de las figuras principales sobre los estudios de la pobreza en Puerto Rico y nos da mucho gusto el tenerla en el día de hoy. Así es, doctor. Y bueno, para quienes no la conocen, pero si la conocen, voy a presentar la reseña biográfica de la doctora. La doctora Linda Colón Reyes nació en Arecibo y dedicó la mayor parte de su vida profesional a la docencia y a la investigación en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Obtuvo un doctorado en estudios latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1978 con altos honores y su bachillerato en sociología en la Universidad de Puerto Rico, magna cum laude. Como educadora, siempre tuvo como norte estimular la curiosidad y la búsqueda de la verdad entre sus estudiantes. La doctora Linda Colón se ha destacado como investigadora en temas de la pobreza y la desigualdad en la sociedad puertorriqueña. Entre sus trabajos sobre estas temáticas se encuentran los libros Pobreza en Puerto Rico, Radiografía del Proyecto Americano, Neoliberalismo, Globalización y Pobreza en Puerto Rico, Ensayo sobre la pobreza. Sobrevivencia, pobreza y mantengo, la política asistencialista estadounidense en Puerto Rico, el PAN y el TANF. Y los documentales Desigualdad y Pobreza, documental de 4 partes. Y Profesión Esperanza, 5 historias de la pobreza en Puerto Rico. La doctora Linda Colón es también autora de numerosos ensayos y participante de foros y conferencias. La doctora Colón tuvo a su cargo la creación de la Oficina de las Comunidades Especiales, siendo coordinadora general de la Oficina para el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión en el gabinete de la gobernadora Sila M. Calderón, Estado Libre Asociado de Puerto Rico 2001-2004. Así que nuevamente bienvenida, doctora, es un placer tenerla por primera vez en nuestro programa. Muchas gracias. Doctora, en la reacción a su libro recientemente en el teatro, yo presenté, ¿verdad?, un cuadro de lo que en América Latina le llamaríamos las sociedades duales, ¿verdad? Y hablemos de Puerto Rico, ¿verdad? En el caso de Puerto Rico, pues conocemos que hay muchas personas que viven en condiciones de pobreza. Pero por otro lado, pues algunas personas, el tema se le hace bien incómodo porque hay como una ideología, ¿verdad? O un ideario de que Puerto Rico rebasó lo que era la pobreza allá para los 1950. Y hay este ideario, ¿verdad? Que se alimenta por cosas que vemos a diario, ¿verdad? Vemos la venta, decía yo, en el teatro, de una mansión en Dorado por $30 millones. Vemos montones de autos costosísimos
recorrer nuestras calles, avenidas y autopistas. Y entonces se le hace difícil a las personas visualizar, ¿verdad?, en algunos sectores de la población que vivimos en una sociedad pobre. Así que me gustaría que nos hablara de lo que es la pobreza relativa, lo que es la pobreza absoluta, y nos aclarara esos conceptos. Sí, esos conceptos son precisamente parte de lo que trae por consecuencia la confusión. Y es que mucha gente parte de la premisa de que el problema de la pobreza es un problema de carencia absoluta. Claro. Entonces, en ese caso, ¿verdad? Piensan que si tú no ves a la gente en las calles pidiendo, si tú no ves a la gente que no tienen hogar, que no tienen que comer, pues entonces no hay pobreza. Pero esa pobreza es la pobreza extrema. Es la condición del pauper, ¿no? O sea, de la persona que no tiene nada. Que en una sociedad como la nuestra, que es una sociedad que produce mercancías por millones, ¿no? Es difícil que se dé ese tipo de situación. Aunque, pues, si tomamos el caso de Estados Unidos, en Estados Unidos, en grandes ciudades estamos viendo la existencia de personas que viven bajo estas condiciones. Algunos de ellos porque tienen problemas mentales, otros porque tienen problemas de adicción, pero también encontramos personas que trabajan, que tienen 1 y 2 trabajos y están en la calle. Y en este caso, el problema de su pobreza, que es una pobreza relativa, ¿verdad? Tiene que ver con cuánto es el ingreso que tú recibes y para qué alcanza ese ingreso que recibes. En estas grandes ciudades como lo es San Francisco, como lo es Nueva York, como lo es Chicago, vamos a encontrarnos una población que está bajo condición de pobreza aun cuando trabaja, porque el salario que recibe no es suficiente para cubrir las necesidades básicas. En ese caso, las necesidades básicas de las que estamos hablando son precisamente el poder costear una vivienda. Yeah. Porque el costo de la vivienda ha crecido tanto y tanto y los espacios han sido ocupados por personas de sectores medios y personas ricas, y entonces los trabajadores no tienen dónde vivir o tienen que irse a vivir 2 horas afuera de la ciudad. Cierto. Y viajar todos los días al trabajo. En el caso de Puerto Rico, pues la pobreza que existe en Puerto Rico es la pobreza de tipo relativo, lo que significa que a partir de unas medidas que se utilizan para establecer dónde comienza y dónde termina la pobreza, la gente que recibe $13,500 o menos al año, desde el año pasado, ahora subió a $15,000 o menos, van a ser consideradas pobres. Pero acá hay un sector que se le llama pobreza extrema, que son las personas que tienen la mitad de ese ingreso. En otras palabras, si recibías 15,000, pues la mitad de 15,000 son $7,500. Una persona que reciba $7,500 o menos va a ser considerado como un pobre extremo. En el caso de la pobreza en Puerto Rico, tenemos un 41.7% de la población, de acuerdo al censo de población del año pasado, el 2023, que caen bajo la categoría de pobres. Y entre esas personas que caen en la categoría de pobres, cerca del 25% caen en la categoría de pobreza extrema. Wow. Y es importante destacar que los niños tienen un 57%, a veces está en 56%, a veces sube hasta 58% de condiciones de pobreza. Y entre esos niños, un 35% está en pobreza extrema. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque los niños que se crían bajo estas condiciones de pobreza extrema y bajo las condiciones de pobreza van a tener unas carencias muy grandes en su proceso de desarrollo y crecimiento. Uh-huh. Y entonces van a vivir, ¿verdad?, condiciones de violencia material por la falta de, por la ausencia de.
Entonces, entender, ¿verdad? Muchas de las conductas que vemos en el país de alguna gente tiene que ver precisamente con esas ausencias, con esas carencias que tienen durante la niñez, porque se han criado en condiciones de muchas carencias. Entonces, no es de extrañar que cuando llegan a los 15 años, a los 12 años, están delinquiendo. ¿Sabe? Algunos de ellos te dicen, mira, en mi casa yo abría la nevera y lo único que había era agua. Y si no comía en la escuela, pues no había comida. Entonces, tienes ahí, ¿verdad?, una fuente bien inagotable de problemas que se van a ir montando uno sobre otro, y a eso le sumas barrios donde hay también condiciones de delincuencia y condiciones de muchas personas que viven bajo las mismas carencias, y todo esto, ¿verdad?, es una especie de mar de fondo que va a ocasionar que estos jóvenes adopten las conductas que están adoptando. Trae unos puntos interesantes, no, todo el libro es interesante, y al final diremos dónde está la venta, ¿verdad? Pero, por ejemplo, traes el punto de los working poor. Yo creo que en un segmento de la sociedad puertorriqueña está esta idea de que la gente es pobre porque no trabaja. Exacto. Ese es uno de los mitos que hay, de ¿verdad? los grandes mitos. Sí, entonces no, mire, hay gente en Puerto Rico que se rompe el lomo, que trabaja de sol a sol, que tiene 2 y 3 trabajos. Como bien usted dice, yo he tenido estudiantes que tras que estudian graduados tienen 3 trabajos. Ciertamente. Y entonces, pues, y todavía, entonces, ¿para qué? Para poder pagar el agua, para poder pagar la luz, para poder pagar el apartamento, para llevar comida a la mesa. Algunos tienen pensiones alimentarias, otros la familia depende de ellos. Así que es una gran lucha, ¿verdad?, la que lleva un gran segmento de la población. Unida a eso, otro de los mitos, el mito de la dependencia, ¿verdad? La gente quiere vivir de los sellos de alimentos, la gente quiere vivir de transferencias. Ya vimos de entrada, ¿verdad? Eso es otro gran mito, ¿verdad? Porque se piensan que lo que le dan a una persona que recibe lo que llaman por ahí los cupones, ¿no? El PAN, es una gran cantidad de dinero. Mira, por décadas lo que se recibía promedio eran $112 al mes. Ahora está en unos 150, 140 y pico, dependiendo, ¿no? Porque ese número cambia dependiendo de cuánto dinero envían desde Estados Unidos. Y el aumento que hubo en la cantidad de dinero que se está ofreciendo para las personas que reciben el PAN, pues se los tragó la inflación. Claro. Porque la inflación, como sabemos, ¿verdad? Hay productos que tienen un 15% de inflación, un 8% de inflación. Y pues esa cantidad de dinero da para lo justo. Y los estudios que se han hecho es que la gente los usa para comprar alimentos. Claro. Eso de que los usan para beber, para fumar, es cierto que hay gente que hace eso, ¿verdad? No estoy diciendo que no lo haya, lo hay. Siempre hay gente que hace las cosas incorrectamente. Pero la inmensa mayoría usa este dinero para alimentarse, y no les da para alimentarse durante un mes, le da para alimentarse 20 días, 15 días, dependiendo de lo que coman, ¿verdad? Claro, y todos los que hacemos compras sabemos eso, ¿no? Exactamente. O sea, muchos de nuestros escuchas estarán haciendo la matemática, ¿verdad? Sí. De hecho, yo ahí aporto que nosotros en el libro que lanzamos el año pasado sobre los jubilados en Puerto Rico, una de las situaciones con las que median su dinerito, ¿no?, para que les alcance hasta fin de mes, es con la alimentación. Y dentro de eso es elegir lo más barato, que justamente a veces lo más barato no es lo más sano, ¿no? Lo más saludable. O sea, si vas a comer vegetales, pues la cosa se hace difícil. Exactamente. O si vas a comer frutas, porque están sumamente caras. O sea, exacto. Ayer o antier yo fui al supermercado y vi que un paquete de uvas estaba en $12 y por poco me dio un ataque al corazón. Y yo decía, ¿pero cómo es posible que un paquete de uvas cueste $12? Pues por supuesto que no las compré, ¿no? Pero claro, así de caras están las cosas. Pues eso, amigos, es la pobreza relativa, ¿verdad? Sí. Cuando yo tengo que hacer arreglos, cuando yo tengo que hacer esas componendas, cuando yo tengo que
negociar con la familia o conmigo mismo qué pago esta semana, y qué negociar pago la con el otra. deseo, porque esa es otra Claro. cosa que yo planteo, ¿verdad? Que el ser pobre significa que tú tienes que posponer continuamente el deseo, porque nosotros vivimos en una sociedad, y esta es parte de lo que a veces la gente no entiende, ¿verdad? En una sociedad que estimula continuamente el deseo de consumo. O sea, tú pones la televisión para ver lo que sea y te mandan 12 anuncios de cosas que tú quieres comida, comer, de ropa, de carros. y que tú quieres comprar, que tú quieres poseer. Pero tú no tienes recursos para eso. Claro. Así que, aunque tú quieras, tienes que posponer el deseo. No puedes satisfacerlo. Distinto a, pues, cuando uno tiene un salario o un ingreso más o menos fijo, pues uno dice, bueno, a lo mejor este mes no lo compro, pero el mes que viene sí, o lo compro a plazo, o decido, ¿verdad?, de una manera racional que eso a mí no me conviene, que no lo necesito. Pero este sistema es un sistema que produce deseo, que reproduce deseo, porque de eso depende. Depende de que la gente esté todo el tiempo consumiendo mercancías inútiles, la mayor parte de las veces, ¿no? Y eso es lo que nos está llevando también a la ruina, porque esta producción y consumo de mercancías inútiles está acabando con el planeta, que es el otro elemento, ¿verdad?, importante, ¿sabes? No se trata solamente de que resolvamos el problema de la pobreza, es que tenemos que resolverlo bajo una óptica diferente de desarrollo. O sea, no puede ser bajo esta misma óptica de consume y bota y destruye, porque el sistema no da para eso. Nuestras vidas no dan para eso. O sea, nosotros tenemos que replantearnos cuáles son las necesidades que de verdad tenemos que satisfacer para vivir una vida en bienestar. Y esas necesidades son realmente limitadas, ¿no? O sea, nosotros no necesitamos un closet lleno de ropa, ni necesitamos un carro que cueste $60,000. Lo que necesitamos es un sistema de transportación pública efectivo. Y eso es lo difícil de negociar, hablando de negociar. Lo que necesitamos es tener la capacidad de producir lo que nos comemos en esta isla, donde hay tanta tierra baldía. O sea, tenemos que desarrollar nuestra agricultura para comer saludablemente a partir de nuestra capacidad productiva. Lo que necesitamos son escuelas donde se le enseña a los niños de una manera crítica y efectiva. Donde los niños sientan, ¿verdad?, que van a un lugar en el cual se les acoge con amor, se les acoge con sus derechos, ¿verdad?, con su bienestar. No necesitamos tener las escuelas más lujosas del mundo. Ni con la última tecnología. Exacto, ni con la última tecnología. Lo que necesitamos son lugares seguros. Exacto, escuelas seguras, lugares donde se enseñe de manera efectiva, donde los niños puedan desarrollar sus capacidades. Necesitamos un sistema de salud también que pueda prevenir las enfermedades, que nos enseñe cómo evitar matarnos comiendo. ¿Sabes? En vez de estar gordos, ¿verdad?, porque nos hartamos de cuanta comida mala hay en el camino, tengamos, ¿verdad?, una conciencia de qué es lo que es comer saludable, lo que es mantener el cuerpo, ¿verdad?, bien cuidado. Sí, fíjate. Entonces, que trae ese punto de me acuerdo de la educación física, ¿no? Cómo cuando aquí ha habido reformas y ha habido que cortar algo en el país, pues se cortan los programas de aptitud física y de educación física que son tan necesarios. No es para desarrollar atletas élites, ¿verdad? Eso se desarrolla en otro lugar, aunque se puede identificar talento desde las escuelas. Es desarrollar esos hábitos saludables del ejercicio, de comer saludable a través de toda la vida. De la expresión cultural que somos nosotros tan creativos que somos, ¿verdad? Pero entonces a los niños en las escuelas esto ni se les plantea, ni se les proyectos enseña. Tan bonitos como los que vemos, ambos somos, ¿verdad?, la doctora y este servidor, miembros de la Junta Directiva de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. Y vemos tantos grupos, tantas organizaciones sin fines de lucro tratando de promover
lo que es la cultura en el país, mientras a veces las instituciones gubernamentales pues no apoyan y derrochan adecuadamente. y derrochan los recursos realmente. Cuando tú miras, tú dices, bueno, tantas organizaciones que podrían estar haciendo milagros con esos recursos económicos y no se les da, no se les facilita, no se les proveen los recursos. Entonces, en ese plano, ¿verdad? Cuando hablamos de resolver el problema de la pobreza y la desigualdad, de lo que estamos hablando no es de reproducir una sociedad donde todo el mundo vaya a ser rico. Primero que eso no es posible, ¿no? Porque ese pedacito de la pirámide ya está ocupado. Y está ocupado de una manera avariciosa, ¿sabes? Claro. Hay un pedacito, ¿verdad? Hay un 1% de la población que mundial, ¿verdad? Que se está quedando con más del 40% de la riqueza mundial. Y acá en Puerto Rico es menos del 1%, ¿sabes? Que se está quedando, que está de manera inagotable quedándose con la riqueza. Entonces, de lo que se trata es de que ampliemos esa base de capacidad de obtener riqueza por parte de los que están, ¿verdad? En la base de la pirámide y en los sectores medios, porque ellos son capaces de expandir esa capacidad de creación de riqueza y porque además son los que trabajan también para que se cree la riqueza. Entonces tenemos que poder crear mecanismos estructurales a partir de los cuales esa riqueza se reparta. Y bueno, entre ellos está el cobro de los impuestos, ¿no? O sea, gente que es millonaria que no paga impuestos y lo dicen con la boca de comer, ¿sabes? Que ellos no pagan impuestos o pagan una proporción menos que la que pagan los sectores medios, y debiera de ser al revés. Okay. Magnífico, doctora. Pues necesitamos ir a una pausa y ya volvemos desde el observatorio. Desde el observatorio. Amigos, estamos de vuelta en Desde el Observatorio, hoy dialogando sobre la pobreza y la desigualdad en Puerto Rico con la doctora Linda Colón Reyes, quien recientemente presentó su libro en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, el cual se titula La herencia de la exclusión, desigualdad y pobreza en Puerto Rico, siglo XXI. Doctor, en este segundo segmento le gustaría continuar, traer algo de colación. Sí, yo creo que este segundo segmento pues podemos traer un poco el tema de la desigualdad, pero antes de eso quiero, ¿verdad?, traer a la luz que cuando hablaba la doctora de cómo somos expuestos a todo este bombardeo mediático y por las redes sociales hoy día de los distintos bienes de consumo, o sea, ¿por qué nuestros jóvenes tienen que cambiar el teléfono casi todos los años? Pues si mi teléfono sirve, a pesar de que puede tener una obsolescencia programada, pues quizás me puede durar 3 años. No, pero los modelos salen cada año, vamos a decir. Y todos estamos expuestos a esas presiones, ¿no? Compra esta moda, compra este auto, compra esta computadora, cambia el carro. Y el sociólogo norteamericano Robert Merton tiene una obra que se llama Estructura Social y Anomía. Y un poco lo que plantea es que todos somos expuestos a esas necesidades creadas. Pero que algunas personas vamos a decir, la pirámide social, tienen la posibilidad o el acceso a los medios para obtener esas cosas que la publicidad nos promueve de manera legal, porque tengo el acceso a la educación, porque tengo una herencia, porque mis padres me apoyan, por distintas razones. Pero ¿qué hay de aquella persona que no ha tenido esos accesos en la vida? Está expuesto a las mismas presiones. Y según Robert Merton, esto puede llevar a muchas personas a la delincuencia, porque eso crea unas presiones en las personas de que si no lo puedo obtener de manera legal y para ser alguien yo tengo que tener eso, pues puede mover a muchas personas, particularmente a los jóvenes, hacia los medios ilegales, la anomía, ¿verdad?, social. Entonces creo que podemos
pasar ahora a discutir un poco, y doctora, el tema de la exclusión. Explíquenos lo que es la exclusión, cómo usted lo ve. Sí, mira, para redondear lo que estabas planteando en términos de la creación de necesidades, Iván Illich, que era un sacerdote, si mal no recuerdo, mexicano, decía que las sociedades industriales pueden asegurar las entregas destinadas a satisfacer el consumo personal de la mayor parte de los ciudadanos. Pero esto no constituye una prueba de que las sociedades sean sanas, económicamente viables o que estén al servicio de la vida. En ese sentido, ¿verdad?, el planteamiento que se viene haciendo en los últimos años es que nosotros estamos en una etapa del desarrollo de este sistema capitalista en la que estamos enfrentando los límites de ese desarrollo. Y esos límites suponen que el planeta se agota. Yeah. ¿Sabes? Cuando estamos hablando del calentamiento global, no es simplemente que esté subiendo el calor no sube porque sí, el calor sube porque estamos explotando los recursos naturales a un nivel tan y tan avanzado que ya el planeta está extenuado. Eso no quiere decir que todo el mundo en este planeta está satisfaciendo las necesidades de igual forma. Claro. O sea, hay una gente para las cuales no hay agua. Y entonces esa gente que no tienen agua se ven obligados a lanzarse a cruzar los desiertos, a cruzar el mar para llegar a los países altamente desarrollados, porque ellos no se van a quedar a morirse de sed y de hambre. Ellos dicen, bueno, allá arriba hay agua y hay comida, pues vamos para allá. Y nos movemos. Y entonces tenemos 8 millones de personas moviéndose por todo el planeta, escapando de condiciones de hambruna, de condiciones de sequía, de condiciones de guerra, de condiciones de repartición del planeta por parte de las grandes corporaciones internacionales. Y esas son las mismas que están produciendo, ¿verdad?, a gran escala y estimulando que consumamos. Entonces, hay un estímulo permanente de consumir, pero como dije anteriormente, ¿verdad?, ese estímulo permanente va encajado dentro de un modelo de sociedad, que es un modelo de sociedad que nos dice que para poder ser seres humanos viables, para tener bienestar, hay que consumir todas estas cosas que nos están diciendo. El que no puede consumirlas es porque no ha hecho lo suficiente para poder llegar a consumirlas. Y de ahí viene, ¿verdad?, todo este planteamiento de que son vagos, de que son incapaces, de que no son inteligentes. Pero ahora le añadimos, no son emprendedores. No son emprendedores, exacto. Ahora todo el mundo tiene que ser emprendedor. Pero ¿y desde cuándo? Si en el sistema capitalista todo el mundo no puede ser emprendedor. Eso por definición tiene que ser así. Hay unos que tienen que trabajar para los emprendedores, ¿no? Claro. Y en ese sentido, entonces, tenemos que la sociedad se divide, ¿verdad?, en grupos, en clases sociales. Y hay unos que atesoran la riqueza y otros que pues llegan a ella de diferentes formas. Entonces, cuando hablamos de desigualdad, estamos hablando precisamente de eso. ¿Cómo es que cada sector de la sociedad llega a la riqueza que se produce? Si ese sector es el que trabaja y contribuye a la creación de esa riqueza y lo que obtiene de esa riqueza es un salario que apenas le va a dar para sobrevivir, o si por el contrario pertenece al grupo que por un lado heredó una parte de la fortuna que tiene y por el otro lado está controlando y administrando la producción de la riqueza. Entonces, ese grupo es el que generalmente se le llama los ricos, ¿no?, los que tienen grandes fortunas. Entonces, la desigualdad social lo que nos dice es, ese concepto de lo que nos habla es de cómo está distribuida la riqueza que se produce y los salarios. Uh-huh. Entonces, lo que vemos es precisamente que en momentos de crisis, como fue la crisis de la pandemia, mientras el sector más pobre perdió el 11% de la riqueza que tenía, el sector más rico lo aumentó en 12%. Y mientras unos grupos se van a la bancarrota, en los sectores medios, por ejemplo, hay otros
que se lucran de esa bancarrota. Entonces, ¿cómo repartimos el pastel? ¿Qué pedazo del pastel le toca a cada cual? De eso es que habla la desigualdad. Mientras que la pobreza, de lo que nos habla es de la carencia, ¿no? De no tener unas cosas que son necesarias para la sobrevivencia. Por el otro lado, ¿verdad? Si nosotros miramos la historia de la humanidad, pues lo que vamos a estar viendo es que a lo largo de la historia hay estos dos grupos que están en tensión, porque esos dos grupos chocan. Cuando las cosas se ponen muy malas, ¿verdad? Aquellos que tienen menos, pues decididamente que van a entrar en procesos de revolución o en procesos de cambio para intentar arrebatar un pedazo mayor de la riqueza que no les está llegando. Y de eso se tratan las leyes, por ejemplo, de salario mínimo, las leyes que obligan, ¿verdad?, a que se le den unas prestaciones a los trabajadores. Y la jornada laboral. La jornada laboral, ¿verdad? Y son cosas que la gente se piensa que cayeron del cielo, ¿no? Esto es producto de grandes luchas que tienen 200 años y que ahora, ¿verdad?, con este modelo neoliberal, parte de esas prestaciones se les están eliminando a los trabajadores. Sí, recordemos la reforma laboral de Puerto Rico del 2017, ¿verdad? Y cómo de un plumazo, vamos a decirlo, hay que decirlo, se eliminan muchas de de esos derechos que habían ganado nuestros trabajadores. Y la Junta de Control Fiscal avaló esos recortes. No solo la avaló, sino que, vamos a decir, desbancó la contrarreforma que vino, me parece que en el 2022. Exacto. O sea, la dejó sin efecto, lo que vuelve al punto inicial que sigue la reforma del 2017, donde muchas licencias se perdieron, ¿verdad? La acumulación se eliminó. Por ejemplo, las vacaciones de 15 días se bajaron a 7, los días por enfermedad se bajaron a 7. Y por ejemplo, en el periodo del COVID, una de las cosas que pasó fue que los trabajadores fueron los que más se contagiaron porque tenían que ir a trabajar con COVID. Yeah. No tenían, o sea, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, los trabajadores no tienen un plan médico gratuito como existe en Puerto Rico, sino que tienen plan médico si el patrono se los da. Y muchos de ellos, al perder el trabajo, perdían también el plan médico. Y fueron millones de personas que se quedaron sin plan médico. Y otros millones de personas que tuvieron que ir a trabajar enfermos y contagiarse y contagiar a la gente de su familia. Y por supuesto fueron los que más murieron. O sea, y esto no es que no lo inventemos, estas son las estadísticas. Los datos muestran que las personas pertenecientes a los sectores minoritarios, negros, hispanos, indígenas, fueron los que más murieron y los que vivían en los barrios pobres. Por grandes cantidades, una buena cantidad de los muertos corresponde a ese sector. Así que esa es una manera como la desigualdad, ¿verdad?, se vive día a día, porque hay unas leyes que favorecen a unos sectores y que por el contrario van en contra de las necesidades de otros grupos. Me haces pensar, ¿verdad?, en una conferencia que quedó plasmada en un libro que hizo la universidad, son las actas del primer Congreso sobre Economía y Pobreza, Huracán María, éramos o somos pobres. Yo tuve una de esas ponencias y hablaba de cómo, por un lado, las políticas públicas sirven para combatir la pobreza, ¿verdad? A través de las políticas sociales ¿verdad? El Estado puede combatir la pobreza. Y yo hablaba de cómo en Puerto Rico la cosa ha ido al revés, de cómo y cuando uno no tiene una conciencia de que las políticas públicas son sistémicas, claro, pues podemos afectar y crear pobreza a través de la política pública. Óiganos, y díganselo a su legislador de su distrito, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos algo como lo que acaba de decir, doctora, de reducir los días por licencia de enfermedad o la acumulación de vacaciones, pues puedo estar generando pobreza. Cuando nos resistimos a dar un aumento de salario mínimo, pues podemos generar pobreza o podemos generar la emigración. Entonces luego nos quejamos de que los jóvenes no se quedan en el país y que qué podremos hacer para que los jóvenes se queden y tengan hijos en el país.
Claro, y como tú muy bien dices, si tú tienes, por ejemplo, que un joven que se gradúa de la universidad se tiene que ir a trabajar de cajero porque no encuentra un trabajo donde se le pague un salario digno, vamos a encontrarnos, ¿verdad?, con que ese joven eventualmente se cansa y dice, bueno, pues me tengo que ir porque aquí no tengo futuro, o no puedo comprarme una casa, porque comprar una casa hoy día, unas casas de interés social, dicen, vale $180,000. Dice, pero, ¿sabes? Yo no puedo comprarme una casa de $180,000. Entonces, ¿cómo tú pretendes que un muchacho acabado de graduar, y para que veamos los salarios de Puerto Rico, porque aquí la gente se piensa que la gente aquí está bollante, miren, los salarios de Puerto Rico, la mayor parte de la gente, les voy a dar los numeritos porque los tengo por aquí, los ingresos que recibe la mayor parte de la gente. En el 2022, la mediana de ingresos en Puerto Rico era $24,000 al año. 25% de los hogares tenían ingresos menores de $10,000 al año. Wow. Otro 11% entre $10,000 y $15,000. O sea que estamos hablando que el 36% de los asalariados, esta es gente que recibe un salario, tenían ingresos de menos de $15,000 al año. Y solamente el 1.1% informó ingresos mayores de $200,000. El 1.1%. Y ahí están los millonarios en ese grupo. Claro. O sea, la mayor parte de la gente de este país tiene ingresos que están por debajo de $45,000 al año. Y con eso tienen que pagar el carro, porque es obligatorio tener un carro, porque si no, no te puedes mover. Tienen que pagar los préstamos estudiantiles. Tienen que pagar los alimentos, la vivienda. Y cuando vienes a ver, pues no te sobra para sobrevivir. Y mucho menos para ahorrar, ¿no? Uh-huh. Entonces, dadas estas circunstancias, pues nos vamos a encontrar con una juventud muy bien preparada, porque déjenme decirle, ¿verdad?, a pesar de todas las críticas que podamos tener al sistema educativo de nuestro país, que son muchas, una de las cosas en las que nosotros hemos avanzado mucho es en los niveles educativos. Uh-huh. Puerto Rico a esta fecha, aunque tiene un 25% de gente que no ha terminado el cuarto año de escuela superior, tiene cerca de un 30% de personas que tienen un grado universitario. Y esto compara muy, muy favorablemente con Estados Unidos. A esto debemos de añadirle toda la gente que se nos ha ido con grado universitario fuera del país. Así que en ese plano hemos estado haciendo, ¿verdad?, un trabajo bastante bueno. Y el grupo de las mujeres, más del 30, si mal no recuerdo, es un 35% de las mujeres las que tienen ya un bachillerato, porque son más las mujeres educadas que los varones. Así que en ese sentido, no es que no tengamos gente preparada, tenemos gente preparada. Con todas las críticas que podamos hacer en nuestro sistema educativo, hay gente muy bien preparada en este país. Y lamentablemente esa gente no está pudiendo ingresar, ¿verdad?, en el mercado laboral al nivel que pudiera estar entrando. Y en el otro renglón que no estamos tan mal es en el renglón de cubiertas de salud. El 92% de la población de Puerto Rico tiene cubierta de salud. Que si lo comparamos de nuevo con Estados Unidos, ¿verdad?, nosotros en ese plano tenemos a unos sectores empobrecidos que tienen cubierta de salud mala en muchas ocasiones, ¿verdad?, difícil a veces de conseguir los servicios, pero tienen la posibilidad de ir a un hospital y conseguir servicios, cosa que no pasa en los distintos estados de Estados Unidos. Si usted no tiene un plan médico, olvídese del asunto, que no lo van a atender. Tiene que poder pagar. Acá, pues en ese plano nosotros hemos hecho un avance. Con todo, nuevamente, con toda la crisis que tenemos de hospitales, de médicos que se nos han ido, de enfermeras que se nos han ido, esa población tiene una mayor atención. Gran crisis con las personas de 65 años o más, ¿verdad? El 25% de la población ya está en esta edad de viejo, entre ellas estoy yo.
Y bueno, para este grupo la situación no pinta nada bien, porque ahí vamos a encontrar mucha gente en pobreza extrema. O sea, las personas mayores que lo que reciben es un seguro social de $200 a veces, 250. Son personas que viven en extrema pobreza y para las cuales lamentablemente el país no se está preparando, ¿sabes? No está trabajando a la velocidad que tiene que trabajar para atender esa población. Sí, cuando veíamos, nosotros trabajamos el tema de los retirados y vimos cómo con las reformas gubernamentales de los planes de retiro se aumentó, otras cosas se afectaron negativamente, pero se aumentó la pensión mínima a $500. Pero uno se plantea, ¿verdad? ¿Quién vive hoy día con $500? Absolutamente. Es más, póngale que recibe 500 más de seguro social. Todavía la situación es bien precaria. Todavía está bajo la línea de la pobreza, ¿verdad? Exactamente, todavía está bajo la línea de la pobreza. Sí, porque muchas personas pagan con eso todavía hipoteca, tienen casa propia pero pagan su hipoteca, tienen dependientes entre 1 y 3 dependientes y muchos de ellos dependientes son adultos también mayores, son personas con alguna discapacidad o con algún cuidado especial. Por lo tanto, los gastos pueden ser mayores y también recordar que pues hay imprevistos en Puerto Rico de manera ambiental que llegan y que después las personas tienen que sacar de sus ahorros o de los pocos ingresos que tiene para poder solventar esas necesidades, ¿no? Sí, esta parte de las personas con impedimento también es sumamente alarmante, ¿no? En las escuelas un 35% de los niños dicen tener algún tipo de problema, ¿no? De problema de educación, y entre la población en general, también las personas con niveles de incapacidad, creo, si mal no recuerdo el número, es un 35%, algo así, que es una cosa escandalosa. Dice, pero ¿cómo es posible? Y estas son personas que están enfermas de alguna forma y no necesariamente son viejos, son personas que han tenido que dejar de trabajar por alguna dolencia, por algún tipo de problema físico. Y bueno, pues tenemos a los viejos que están cuidando niños con retardo o con algún tipo de problema mental también, ¿verdad? Que tampoco reciben ayuda y es realmente, mira, bien alarmante, alarmante. ¿Alguna última reflexión para ir cerrando ya el programa, doctor? Pues sinceramente pensar, ¿verdad?, que el tema de la pobreza en Puerto Rico debe ser un tema central de las campañas políticas en Puerto Rico. Así que no solo es que se incorpore el tema de la pobreza en esas campañas políticas, sino que yo creo que debemos exigirle a toda persona que aspira a un puesto público que nos diga cómo, cuáles son sus planes, ¿verdad? Cuáles son las tuercas y los tornillos, cuál es el diseño que tiene para trabajar con el problema de la pobreza en el país, que ya vimos que tiene distintas dimensiones, ¿verdad? Tiene los adultos mayores, tiene las mujeres, que no hubo mucho tiempo para discutir la feminización de la pobreza en el país, cómo la pobreza afecta a los niños. Así que eso es lo que quisiéramos ver, no solo para ganar elecciones, sino para transformar un país. Cierto, yo opino, ¿verdad?, que cada persona debe de exigir de su partido político que tenga unas políticas focalizadas en las problemáticas más urgentes del país. Y esas problemáticas urgentes son de carácter económico, de carácter social, de carácter psicológico, y hay recursos. Desgraciadamente, lo que pasa es que muchos de estos recursos están muy mal utilizados, muy mal organizados, y lamentablemente de esa manera no se puede resolver. O sea, el gobierno tiene recursos que si los juntas, si los focalizas en una sola dirección, puedes empezar a ir cambiando las cosas. No las vas a cambiar de la noche a la mañana, pero vas a poder tener resultados que puedan ser medibles a largo plazo. Doctora, muchísimas gracias. Aquí el tiempo vuela. Hemos llegado al final de nuestro programa y te agradecemos por haber dicho sí a la invitación a este programa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por la invitación a la Universidad Católica. Realmente ha sido un placer para mí estar aquí con ustedes. El placer ha sido nuestro. Muy honrados de tenerla
hoy en el programa. Y antes de irnos, queremos anunciarles a nuestros oyentes que parte de la iniciativa multisectorial para prevenir el maltrato a los adultos mayores, tanto el Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas como el Colegio de Ciencias de la Conducta realiza unos webinars para concientizar y informar a la comunidad. Estos webinars se van a dar de manera virtual y el primero es el 28 de febrero, el cual va a ser a las 5 de la tarde. Se titula Invisibilidad e insensibilidad hacia el adulto mayor, otra mirada a la violencia estructural, dirigido por la doctora Caterine Oliver Franco, quien es la directora de la Escuela de Trabajo Social. ¿Para quién va dirigida esta presentación o este webinar? A cuidadores de personas de servicio de paciente y personas salubristas, estudiantes graduados en ciencias de la conducta. Para más información pueden ingresar a la página apoyanuestrosviejos.com y allí encuentran la información también de los webinars, como también pueden escribirnos al correo electrónico observatorio_sociedad@pucpr.edu, o también pueden ingresar a nuestras redes sociales de la Pontificia Universidad Católica y buscar la información de los webinars que tendremos. Este es el primero de 3, el próximo es el 5 de marzo y el siguiente el 6 de marzo. Así que están cordialmente invitados. Gracias a todos por habernos acompañado hasta el final de este programa. Les recordamos que pueden conseguir este y todos nuestros programas en YouTube, en el canal Huellas del Futuro, bajo la playlist Desde el Observatorio o en formato podcast en Spotify. Nos vemos entonces la próxima semana. Muchísimas gracias. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.